Hoje eu tenho o prazer enorme em receber Marco De Martino, diretor enológico da Vinha De Martino, aqui no nosso Estúdio Adega. Bem-vindo, Marco. Cuando probamos todos los vinos después de la cosecha, siempre está ahí en el top, peleando el primero, segundo, tercer lugar de todos los vinos. Nosotros siempre decimos que en los blancos de nuestro estilo a nosotros no nos interesa hacer perfume, no somos perfumistas, hacemos vino. Não é sobre o nariz, é sobre a boca. Exactamente. Bem-vindo, meu nome é Paulo Bramer e hoje a gente está no Versus de Os Jogos do Sommelier. No Versus a gente procura conhecer diferentes projetos vitivinícolas e o que está por trás dos grandes vinhos chilenos. Hoje eu tenho o prazer enorme em receber Marco De Martino, diretor enológico da Vinha De Martino, aqui no nosso Estúdio Adega. Bem-vindo, Marco. Muchas gracias, Paulo. Un placer estar aquí compartiendo vinos contigo. Muito bem. Nesse primeiro bloco, a gente vai falar sobre o projeto da Vinha De Martino e entender como que nasceu o projeto. Marco, vamos falar um pouquinho de como nasceu o projeto da Vinha De Martino. Bueno, De Martino es una bodega, una vinícola familiar que comenzamos nosotros en los años 30, en 1934, con inmigrantes italianos. Mi familia originalmente es de Italia, mis abuelos, que fueron los que comenzaron en el viñedo. Y bueno, siempre he estado en manos familiares, siempre en Isla de Maipo, ahí donde nos instalamos. Y bueno, con los años se fue dando, se incorporaron nuevas técnicas, se dejaron de lado los toneles de Raulí, empezó el acero inoxidable, ha habido evoluciones, involuciones, la historia es larga, pero ya hacia finales de los 80, principios de los 90, hubo un boom de vino chileno, sobre todo en Estados Unidos y Inglaterra, y un enfoque grande en lo que es la exportación a esos mercados principales. Nosotros, siendo una vinícola familiar, era uno de nuestros objetivos el poder lograr exportar los vinos a estos mercados, y desde temprano con bastante éxito. Después, bueno, ha venido la historia del Carmener, que después vamos a hablar un poco de eso, y también ir encontrando una identidad, que yo creo que eso es muy importante. Somos una viña familiar con un estilo muy marcado, muy personal, que creo que eso agrega valor, no porque consideremos que nuestro estilo es la única opinión o la única versión que un terroir pueda aportar, pero sí es el que nos hace, nos sentimos, es la expresión con que nos sentimos más cómodos, que aunque creemos que podemos hacer los mejores vinos en ese estilo, y es lo que hemos ido manteniendo en los últimos 15 años. La bodega siempre sigue siendo familiar, 100%, ahora avanzando siempre cosecha a cosecha un poquito a buscar afinar ciertos detalles. Cada cosecha es distinta, te deja una enseñanza. E, bueno, estamos nesse caminho, el de ir melhorando os vinos cosecha a cosecha. A gente vai falar bastante nesse programa do que 4 gerações, que sempre está olhando da forma contemporânea e inovação, impactou o mercado chileno. Tem tanta coisa que a gente vai cobrir aqui hoje. Mas o que eu queria entender é como que, nesse tempo todo de 4 gerações, você defende tanto a procedência de Isla de Maipo. O que tem de tão especial? Bueno, para nosotros Isla de Maipo lo que la hace muy especial son 3 cosas. Uno, el suelo, que es el tradicional suelo de Maipo en términos de gravas, que es mucha piedra formada por el río, con bastante arena en el caso de nosotros. Lo otro también tiene que ver con el clima. El clima es un clima mediterráneo que es relativamente templado, más frío que Alto Maipo. Estamos más cerca del océano en ese sentido, y eso nos lleva al tercer aspecto, que es muy importante, que también es la influencia del océano en el sentido de la neblina en los días de, sobre todo primavera, verano, otoño. Tenemos bastantes días con neblina en la mañana. Eso hace que tengamos menos radiación solar. Entonces se traduce en maduraciones más lentas, más sostenidas, más parejas. Y el estilo de los vinos termina siendo un estilo más elegante, más fresco, más que muy grande, muy goloso o muy alcohólico.
E só para entender um pouquinho, a gente está falando de Maipo, então a gente tem o Maipo Andes, na parte Sim. mais alta, que pode chegar a 1.000, 1.100 metros, e aí quando desce um pouquinho, Ilhas Maipo pode chegar a 500, 600, 700 metros. No, un poquito más bajo. Nosotros estamos alrededor de los 300 metros. 300. Sí, y alrededor de 60 kilómetros del mar. Equidistante con la cordillera, también estaríamos a 60, 65 kilómetros de la cordillera también, pero con una marcada influencia del Pacífico y del río. Estamos muy cerca del río, nosotros estamos a 1,5 kilómetros del río, entonces también eso te influye bastante en nuestros viñedos. E deixa eu, depois da terceira geração, que teve muito foco em qualidade e quando começou a exportação, mas fala um pouquinho como que é se posicionar tão bem depois de 4 gerações. Como que é essa dificuldade de passagem de geração e ter essa estabilidade qualitativa e principalmente muito estabelecida nos mercados internacionais? Y yo, bueno, creo que lo importante es que cuando hay traspaso de generación en generación, cada generación también viene con su idea y es bueno que esas ideas tengan espacio y se logren expresar dentro del contexto de Martín. O sea, nosotros tenemos un estilo familiar que nos movemos dentro de esa cancha, pero eso no quiere decir que no haya espacio para ideas nuevas, para innovación, para mejorar aspectos que nosotros creemos que son mejorables, tanto en viticultura como en bodega, como en todo. Entonces siempre ha sido ir buscando, no te voy a decir excelencia porque no creo que eso exista, pero ir buscando más fineza, lograr expresar mejor el terroir, lograr desbloquear todo el potencial cualitativo que nosotros creemos que hay en esos viñedos. Na história do vinho tem muitas passagens Sim. complicadas de família, né? De pai para filho, Sim. que não dividem a mesma identidade ou valores ou até mesmo estilos de vinho, não defendem a mesma ideia de estilo de vinho, e esse tipo de disputa pode muitas vezes dar uma separação até de familiar ou até projetos separados, né? Ainda bem que Sim. isso nunca aconteceu. E acho que você mencionou algumas vezes inovação. Uhum. Fala um pouquinho do que é inovação para vocês, como que vocês aplicam inovação, como que vocês usam isso de maneira geral? Mira, nosotros siempre hemos creído que el hacer vino, bueno, en otros campos también, es una constante, el innovar es una constante, uno tiene que ir tratando de mejorar constantemente. Para mí la innovación son buenas ideas, o ideas principalmente, que si se transforman en buenas ideas y resultan, con el tiempo se transforman en tradición también, en ese sentido. Inovação, acho que é uma coisa que exige muita criatividade, né? Pensar fora da caixa, como a gente acabou de colocar aqui, mas também coragem, né? Para fazer o diferente, para fazer o que todos não estão olhando ou fazendo. E eu acho que alguns exemplos aqui vão mostrar um pouquinho sobre o que é essa coragem no vinho. E falando já de, não coragem, mas de uma coisa muito importante, é uma região que acho que todo mundo no universo do vinho está começando a olhar com um olhar muito crítico e querendo que isso aconteça muito bem, que é Itata. É como é a região queridinha do Chile hoje, que todo mundo está querendo falar dessa região. Só que vocês foram um dos primeiros a colocar atenção nessa região, que claro que historicamente faz muito importante, uma das primeiras a se estabelecer como vinhedos no Chile, mas depois foi um pouco esquecida, muito trabalho a granel. E o que levou então vocês a olhar e falar assim, opa, peraí, aqui temos uma grande riqueza natural e chilena, então vamos trabalhar nela? Mira, nosotros ya veníamos, nuestra primera cosecha en Itata fue el 2011. Nosotros ya veníamos trabajando con viñedos de secano en el Maule desde comienzos de los 2000. A Itata llegamos buscando viñedos de secano, sin riego, antiguos y en un clima más fresco que lo que nos podía ofrecer el Maule. Y eso nos llevó a Itata Costa, a la zona de Guarilihue en particular. Y eso nos llevó un poco a comenzar con Itata, primero con Sensó, luego con Moscatel. La otra rama que venía también de pensamiento nuestra que teníamos era un interés por los vinos que se hacían en ánfora o en tinaja. Habíamos ya probado bastante vinos de Georgia, vinos del Friuli, de Venezia Giulia, los vinos de Grabner en particular, algunos de Eslovenia también. Entonces teníamos un poquito esa curiosidad. Hablamos con un par de productores de viñedos que nos interesaban, buscamos tinajas y comenzamos a vinificar en tinaja el año 2011 con el Sensó.
Y el paso siguiente fue Moscatel, con las pieles, como es la tradición de Itata, y finalmente compramos un campo, un viñedo el año 2013, si mal no recuerdo, en Guarilihue, y de ahí que nos hemos estado enfocando en eso. A primeira dificuldade é pronunciar Guarilihue. Guarilihue. Sim. Guarilihue. Fala essa palavra há 10 anos e continua tendo essa dificuldade, mas é um lugar absolutamente mágico. É uma colina incrível, muitos falam que é Morgon de Beaujolais, ou seja, um lugar muito especial, mas às vezes, depois dessa absolutamente aula de falar um pouco sobre inovação e tradição, dá para ver que às vezes inovação não é algo novo, é simplesmente resgatar a tradição local. Então isso é super interessante. E aí a gente toca um pouco num ponto, de novo, nessa parte de passagem de bastão. Vocês tiveram por muito tempo a ajuda do Marcelo Retamal e, recentemente, ou até faz um certo tempo, como foi essa transição para continuar nesse crescimento qualitativo? Mira, yo creo que la transición siempre es algo que se da en las bodegas. Yo creo que al final la suma es más importante que los individuos en ese sentido. Yo creo que lo mismo en el fútbol también. Yo creo que el equipo es más importante que la estrella. Entonces, es importante cuando tú tienes una bodega tener una identidad. Y esa identidad, obviamente, todas las personas que trabajan en el vino van a poner algo de su personalidad en esse sentido. Sabe que quando fala de futebol, o Brasil entra um pouco mais tenso na conversa, mas a gente tem todo mundo acha que a equipe está sempre à frente de um indivíduo, com exceção da última Copa do Mundo com o Messi, né, que ganhou sozinho, provavelmente ganhou sozinho ali, não teve discussão. E aí, colocando esse contexto, muito bem colocado, que é a produção, é a vinha, qual que é o objetivo de uma vinha? Mira, no te podría decir el objetivo de todas las viñas porque es una viña. Yo te puedo decir el objetivo de nuestra viña. Ahí supongo que cada una tendrá sus propios objetivos. Nosotros es claramente mantener nuestra identidad en términos de estilo de los vinos, que la gente cuando abra una botella de Martino, cuando compre una botella de Martino, sepa a lo que va en ese sentido. Vinos que muestren muy bien su origen, que sean inclinados a tener más elegancia, más fineza, más frescor, que sean también muy buenos vinos de guarda, pero que se puedan beber jóvenes también. Y un poco mantener eso, esa es nuestra identidad y comunicar eso, hacer que esos vinos puedan llegar al consumidor y ir mejorando cosecha a cosecha. Eso es lo que nosotros apuntamos, y creo que eso finalmente te lleva a ser mejores vinos. E essa parte talvez mais linda e não só romântica, mas conceitual do que uma vinha deveria produzir. Mas para você que vai começar a fazer um curso de vinhos ou nunca fez um curso de vinhos, o objetivo natural da vinha é produzir fruto. Basicamente, ou qualquer árvore frutífera, o objetivo natural dela é produzir fruto para que os animais consigam proliferar. Depois, obviamente, o ser humano entra no caso e acaba doutrinando as vinhas e fazendo os que a gente tem hoje nessa maravilha, que são vinhos incríveis. Então, vamos para a parte boa, quer dizer, a conversa está maravilhosa, mas agora os vinhos vão deixar ainda num nível mais elevado. Vamos começar então a nossa degustação, a gente vai fazer em 4 blocos e vamos começar primeiro com o vinho branco. Você pode mostrar para a gente o que a gente tem nessa primeira taça? Primera taza es un vino que para nosotros es muy especial, Semillón de Maipo. No hay muchos vinos blancos producidos en Maipo, a pesar de que hace algunas generaciones atrás, por la época de mi abuelo, por ejemplo, se hacía prácticamente la misma cantidad de blanco que de tinto. Un poco, mi abuelo siempre fue un gran bebedor de blancos también, y un poco en homenaje a él, y también viendo las condiciones que teníamos en Isla de Maipo, de ser un poco más frío dentro del contexto del Valle del Maipo, y sabiendo que teníamos buenos resultados con Cabernet, con Carmener, con Malbec, con castas bordolesas, ¿por qué no probar con castas bordolesas blancas, tratando de buscar la identidade de esos blancos en el contexto de Isla de Maipo? Aqui tem 2 surpresas fantásticas, né? Primeiro, esse resgate da Semillon, e isso vem acontecendo em alguns outros lugares do mundo também, uma uva que começa a voltar ou começa a ter um protagonismo global e achando uma qualidade absolutamente incrível, e o crescimento inevitável que acontece muito no Brasil
mas também no mundo inteiro, que é o crescimento de consumo de vinhos brancos. Né? O aumento de consumo de vinhos brancos ele é notório e assim todo mundo precisa começar a prestar mais atenção que o consumo de tinto vem caindo cada vez mais. Então vamos degustar esse vinho e a primeiro que a gente vê é o aspecto, né? Por que é tão importante olhar para um vinho? Para mí, en el aspecto, lo importante que uno va a ver acá es un vino que tiene esos colores medio dorados, medio pajizos también. Eso indica que el vino tiene una guarda en carvalho, en madera, de un vino que se fermenta y se cría primero en barrica bordolesa usada, no hay barrica nueva en nuestros vinos, y luego va a un fudre de 2.500 litros por un año. E uma dica importante que o Marco deu aqui é o que a gente tenta perceber no aspecto. E essa tonalidade que ele mencionou de dourado, talvez um pouco amarelo mais escuro dourado, pode ser uma indicação de uso de tonéis de madeira para dar essa microoxidação e dar essa característica. A outra dica boa é falar de malo, antigamente chamado de fermentação malolática, mas agora é mais uma conversão malolática, onde tem uma mudança de ácidos. Você tira o ácido málico, que é o da maçã, aquele ácido mais duro, e converte para um ácido lático, que é o ácido do leite, que é aquele mais cremoso. Alguns produtores gostam de utilizar essa conversão malolática e outros não gostam, e vai depender muito também do clima. Se for um clima muito quente, muitas vezes você vai pausar, você vai parar essa conversão para deixar o vinho um pouco mais duro. E aqui a gente tem essa combinação dos dois, né? A tensão ácida, mas também essa certa cremosidade. E aí vamos para o nariz. Realmente, é um vinho que você comenta que não é uma perfumaria, mas tem bastante coisa acontecendo aqui, né? Tem um nível de complexidade elevado, você tem essas notas primárias de uma fruta um pouco mais doce, no sentido de um damasco, um pêssego, essas frutas amarelas, um cítrico mais maduro também, limão mais siciliano. Aí você passa por essa cremosidade secundária, né, da nota da sua mão, da nota do enólogo aqui. E ainda sem evolução, ainda nessa característica linda dele, talvez um pouquinho de mel, mas um nariz sem perfumaria, mas muito complexo para quem não quer perfumaria. Sí. O sea, tiene expresión aromática, pero no es exuberante como quizás podría ser un Sauvignon Blanc, por ejemplo. Tiene esas notas que decías tú, damasco, durazno también para nosotros, miel, a veces también como paja, como el pasto cortado seco, y a veces también un poquito de cera, de wax, que le encontramos al semillón nosotros. Pero esa es la expresión, nosotros dejamos que la uva se exprese aromáticamente, es lo que es, naturalmente. Nosotros, que es otra cosa importante, no agregamos levadura, que a veces las levaduras pueden tener un impacto, sobre todo en los blancos, aromáticamente muy importante, la adición de levadura seleccionada. Nosotros no hacemos eso y dejamos que se exprese naturalmente, buscando que el vino se sienta realmente como tiene que ser un semillón. Y como decías tú, sí, tiene esas notas primarias a fruta, pero ya se empieza a notar también en parte la cremosidad, esa avellana también que da un poquito de vueltas ahí de las lías. Entonces van pasando cosas en el vino. Sí. E a gente sempre tenta não comparar, não existe muita comparativa, mas é sempre interessante ver benchmarks de produção, né? Sendo que o vinho começou há muitos e muitos anos atrás na Europa, sempre quando a gente vê vinhos do Chile ou de algum outro país um pouco mais jovem na produção de vinho, a gente tenta fazer uma comparação de benchmark. O que poderia ser? Se tivesse principalmente a cega, se a gente não soubesse que é do Chile, eu diria que está muito mais para um semillon de Bordeaux Blanc, do que qualquer outro lugar do mundo, do que Hunter da Austrália e tudo mais. Acho que tem essa característica mais, de novo, essa combinação de cremosidade e fruta primária que mostra muito esse contexto. Vamos para a boca então. Textura. Né? Tem essa característica de você tem o backbone, você tem o osso ali, mas ao mesmo tempo você tem carne, você tem essa combinação de verticalidade e horizontalidade no mesmo vinho. Não é aquela flecha e também não é aquela gordurinha. Então, assim, são um pouco dos dois assim que combinam no paladar central. Exacto. La acidez un poco estructura el vino. Si tú lo sientes, es muy marcado al centro del paladar, pero tienes toda esta textura de fruta, de cremosidad, de lías que va vistiendo esa acidez y le da una gordura mayor al vino. Pero se queda siempre en el retrogusto siempre fresco, que para nosotros es muy importante.
tiene bastante cuerpo, pero frescor al mismo tiempo y intensidad. Un vino que es muy largo también. Diria que vai envelhecer bem? Sí, 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 sí. Estos son vinos que están hechos para envejecer bien. Nosotros, quizás puede sonar un poco técnico, pero nosotros no protegemos el jugo de la prensa con mucho gas inerte, sino que dejamos que se oxide un poquito por 24 horas que decante y luego comienza la fermentación y pasamos a barrica. En el fondo nos gusta que el jugo de uva en una primera instancia tenga contacto con oxígeno, que lo conozca, que haya tenido como una vacuna, le decimos nosotros, de oxígeno, cosa después que cuando sea expuesto a oxígeno, ya sea en envasado, después en botella, en la crianza, el vino responda bien. Todo mundo que tem filhos pequenos que passou pelo mundo de Covid meio que entende muito bem o que está falando. Ficaram numa bolha e quando saiu ficaram doentes pelo menos por um ano. Acho que talvez esse a minha experiência, pelo menos. Então realmente tem essa textura, você tem essa característica, provavelmente uso de borras, né, para dar essa estrutura. Exatamente. E 12,5% de álcool. Então, mais atual do que isso, é complexo para falar como vinho branco. Agora a gente vai passar para o segundo bloco. Esse bloco chama Mitos Enológicos, onde eu e o Marco vamos tentar responder algumas perguntas e algumas dúvidas sobre o mundo do vinho. Primeiro mito, que é uma certa pegadinha aqui. Os aromas, sabores e a cor. É utilizado algum elemento externo para ter essas características para o vinho? Ou apenas a gestão do campo e a característica da vinificação da uva que dão esses sabores para o vinho? Muy buena pregunta. Las dos cosas son ciertas. Hay algunos vinos que tienen una influencia enológica importante. ¿A qué me refiero con eso? Con que el enólogo tiene una mano muy marcada en el vino. ¿Cómo puede ser eso? Por ejemplo, decidiendo cosechar muy tarde, eso va a dar naturalmente alcoholes más altos. La adición de levaduras seleccionadas también puede ayudar a alterar los aromas y también ayuda a fermentar esos alcoholes muy altos. También está, bueno, la adición de madera, que esto puede ser ya sea barricas nuevas, usadas, chips, duelas, hay un montón de, incluso líquidos con gusto a madera. Hay un botiquín muy grande de remedios para el vino, por decirlo de alguna manera. Quase que bar de coquetelaria avançado, né? Sí. Se puede hacer vino con bastante influencia de adiciones. Acho que ponto importante é, quando a gente pega vinho e sente aroma, por exemplo, de cereja, morango, framboesa, não foi adicionado nenhum óleo ou algum éster aromático específico para isso. Normalmente não é o que acontece. Então o cheiro que a gente está sentindo aqui não está correlacionado com os elementos de fruta que são adicionados na fermentação. Não. Mas existem várias leveduras muito modernas, por sinal, que podem dirigir a característica aromática de um vinho. Por exemplo, um vinho branco deixá-lo mais cítrico, ou um vinho branco deixá-lo com notas de frutas mais maduras. Tudo isso já tem levedura que vai fazer a fermentação e vai disponibilizar esses aromas, essa volatilidade para esse direcionamento. Então sim, consegue direcionar o sabor, mas não confundir com as notas que a gente sente serem adições ou macerações de uma fruta especificamente. Certo? E com tudo isso, vocês fazem, o que vocês fazem em relação a se existe algum tipo de técnica que vocês usam para dar esses sabores ao vinho? Nosotros no, nosotros tenemos una estilo, una filosofía más natural. Hay buenos vinos hechos con adiciones, otros que no me gustan también, pero nosotros hemos decidido no hacer adiciones a ninguno de nuestros vinos, ni en términos de levaduras seleccionadas o enzimas o carvalho nuevo, porque creemos que la verdad nuestros vinos, el estilo que nosotros queremos hacer, se expresa mejor de la manera más natural posible. Por eso no hacemos adiciones, creemos que no las necesitan nuestros vinos. Próximo mito enológico. No caso de viejas tinarras, a argila que é usada deixa algum gosto de barro no vinho? Sí y no.
Mira, al comienzo, cuando las primeras zafras de viejas tinajas, cuando las argilas las empezamos a ocupar por primera vez las tinajas con viño, yo te diría que las zafras 2011 hasta la 2013, tú podrías percibir no un gusto a barro, pero sí un leve aroma a tierra o a suelo de bosque que venía de las tinajas. Con el uso ya continuado, ahora ya estamos llegando a la cosecha 15, ya vendimia 15 de tinajas. Las tinajas cada vez se han puesto más neutras, no aportan ya aromas a barro ni argila, porque se han pegado los cristales tartáricos naturales del vino. Entonces muy inerte, es muy neutra ahora en ese sentido. Então, se for degustar um vinho com tinarra e sentir um pouquinho de gosto de terra, pergunta para o enólogo se é a primeira vez que eles estão usando. Mas também tem um outro ponto nas tinarras que muitas pessoas da Geórgia usam, que é um tipo de cera que eles usam dentro que pode passar um pouco de sabor para o vinho, né? Sí, la cera esa se ocupa tiene tres efectos. Primero, para limpieza, es más fácil. Segundo, hace que la tinaja sea, la ánfora sea más inerte en el caso de ocupar cera. Esa cera se frota en las paredes de arcilla y con temperatura va penetrando por los poros. Entonces hace que naturalmente la tinaja sea más inerte, más neutra y también con una oxidación menor, porque no permite el libre paso del oxígeno a través de los poros de la argila. Es una técnica que es muy usada en Georgia y con otra gente que ocupa tinaja, en España, en Italia. Nosotros hemos decidido de no hacerlo. Nosotros hicimos pruebas, pero preferimos tener el vino en directo contacto con la argila. E nesse mesmo formato, pensando nesses mesmos mitos enológicos na vinificação, o que a gente pode falar de fudres, barricas, concretos e lagares? Yo creo que no hay un mejor sistema o elemento para criar un vino. Yo siempre digo criar, no me gusta decir añejar o envejecer porque siempre se me viene a la cabeza la imagen de como que el vino se está... creo que va a depender mucho del vino de las condiciones del terroir y lo que quiera lograr la persona que lo hace en términos de estilo. E o próximo mito enológico já foi respondido e eu respondo com veemência agora também. Se o envelhecimento em barrica torna um vinho melhor ou sofisticado? Não necessariamente. No necesariamente. Hay grandes ejemplos de vinos que nunca vieron barrica y vinos que siempre estuvieron en contacto con madera desde un inicio. No creo que haya una regla en general. Muito bem. Então vamos agora para a nossa segunda degustação, essa segunda cata, onde a gente vai provar um vinho que a gente acabou falando bastante nos mitos enológicos sobre tinarras. Marco, apresenta para a gente o segundo vinho e fala um pouquinho desse projeto. Sí, el Viejas Tinajas Tinto en este caso, la zafra es la 22. Primeira pergunta, antes se falava Sansó, Sí. agora tinto. Teve Ahora algum motivo tinto. específico? Sí, porque la verdad es que no nos interesa de que se hable tanto de la variedad, sino que lo que queremos lograr es un tinto que sea un reflejo de lo que es Huariligüe en particular. En este nivel de vinos yo creo que es mejor abarcarlo así. En el blanco también lo hacemos, no ponemos Moscatel de Alejandría, sino que ponemos blanco. Y creo que refleja mejor la realidad o la esencia de esos vinos en particular. Bueno, esa es la cosecha número 11 ya del Viejas Tinajas, la 22. La 23 no la hicimos por el tema de los incendios, que hubo muchos incendios en la zona. El humo se pega a la piel de las uvas, entonces pues el vino queda ahumado, no se puede hacer nada al respecto, así que no lo hicimos. Aconteceu igual ou pior que 17? En Itata peor que el 17, así que no producimos vinos el año 2023 de Itata. Por eso estamos probando la 2022. Quantas pessoas produziam Sansó em Itata na época que começou Galardia e Viejas Tinajas e quantas produzem hoje?
productores? Mira, el número exacto no lo tengo, pero se tienen que haber multiplicado a por lo menos unos 50, 60 productores de vino. Antes había muy poco, era vino que se vendía localmente, vino que se vendía a granel, o los productores sencillamente vendían toda su uva a grandes bodegas, que era lo que principalmente sucedía. Esa es una realidad que todavía existe, y en el caso de Chile, desgraciadamente, esas grandes bodegas, que son los sospechosos de siempre, no lo voy a mencionar acá, dan un premio por contenido alcohólico. Entonces el incentivo de la gente era cosechar lo más tarde posible. El problema con el Cinsault es que si tú cosechas muy tarde vas a tener grado alcohólico, pero pierdes toda la acidez. Entonces todos los vinos que nosotros probábamos en una primera instancia cuando llegamos a Itata, que hacía la gente, muy pocos eran buenos, porque la mayoría tenía muchos defectos al tener poca acidez, pH muy alto, entonces había mucha contaminación de Brettanomyces, de volátil. Y los vinos en general, de 3 vinos, 2 tenían problemas en el fondo. Ahora la situación ha cambiado un montón. Ahora sí hay vinos muy correctos, muy bien hechos, y por lo menos te podría mencionar 10 productores que están haciendo grandes vinos y bastantes más que están haciendo vinos bastante correctos y que en algún momento van a pegar el salto. Então é assim que projeto como esse muda parte da indústria e parte da vitivinicultura local. Então vamos lá, vamos começar pelo aspecto. Aqui a gente tem um aspecto pálido, né? De certa forma, não tanta intensidade, que respeita a uva, né? Então algumas uvas têm menos pigmentação na casca, tem menos polifenóis, e que significa que tem menos antocianina, palavra aqui meio geek, meio técnica, mas falando um pouquinho sobre a quantidade de cor que pode passar para o vinho. E Cinsault, Gamay, Pinot Noir são dessas uvas que não tem tanta pigmentação. E aqui está respeitando realmente o que ela deveria ser. Né? Exactamente, la piel del Cinsault es delgada y la baya es relativamente grande, entonces hay una proporción de piel delgada y bastante jugo. Por ende, los vinos siempre tienen un color más pálido, como decías tú, Gamay, Pinot Noir, va por ese lado el tema de los colores. Si yo tuviera un Cinsault de un color más oscuro, pensaría que fue una cosecha muy tardía o hay algo raro en ese Cinsault que no es como lo que debiese. Como alguns Pinot Noirs do mundo, né? Que acabam vindo com uma cor de taná. Sí, exactamente. Pero sí, siempre nunca va a haber mucho color en el Cinsault. Esa es una condición natural. Vamos pro nariz agora. E aí, mais uma vez, aquela tipicidade regional e varietal se casam, né? A gente tem muita característica do Cinsault, com essas frutas cereja, frambuesa, muito bosque, né? Muito, até um pouco de garriga, aquela... Sí, exacto. Siempre va hacia la fruta roja, cereza, frambuesa, por ese lado principalmente, muy fresco. Yo a veces sí le siento también una nota a la cáscara de naranja, cuando uno la huele, también es como bastante típico del Cinsault acá, y una nota levemente humo, no es humo, es una nota como mineral a piedra húmeda. Eso viene del terroir, que es principalmente granito, huele a granito el vino. Esos son los componentes, diría que del Cinsault. Siempre son narices muy alegres, muy lindas y muy expresivas. El Cinsault como casta es muy perfumada, como lo puede ser el Pinot Noir o como lo puede ser el Nebbiolo. Entra dentro de las castas que tienen esta como expresión floral, perfumada en nariz. Bueno, bom. Vamos agora para a boca. Tensão, frescor, vivacidade e esse fumo, né? Essa característica defumada que a gente sente da região, né? Dessa tipicidade clássica de Itata. Sí, tiene esa, bueno, que es un poco el estilo de nuestros vinos que sean bien verticales, que sean largos en el centro del paladar, y de nuevo tiene la fruta, en este caso mucha fruta roja, en torno a los taninos. Los taninos están como envueltos en esta fruta roja, están presentes pero son bastante suaves, pero dan una textura de agarre. Eso es por dos cosas. Uno,
el tipo de suelo, y dos, estas son las videiras, digamos, más antiguas que tenemos en el viñedo, por ende dan menos fruta, más concentración, más estructura. Es un vino que perfectamente se puede guardar 10 años y va a estar en un nivel óptimo. E acho que depois que você prova o vinho, que você entende essa mudança de Sansón não está mais no rótulo e está muito mais essa menção para a região. Porque justamente por causa dessa estrutura que o vinho ganhou, né? essa característica de um vinho para ser envelhecido, um vinho de guarda, diferente de muitos Sansons que possam ser produzidos de uma maneira mais leve, com um tanino não tão presente. E aqui um vinho um pouco mais sério, um pouco mais complexo e um pouco mais encamadado também. Excelente. Vamos agora para o bloco 3. Agora a gente chegou no bloco 3, onde a gente vai responder algumas perguntas com o Marco que encontramos nas redes sociais. Pergunta 1. Tinha entendido que pouco adianta guardar o vinho na garrafa, pois não irá captar mais texturas ou qualquer tipo de sabor, ao contrário da barrica, onde o vinho foi preparado. Pode envelhecer, mas não dará mais sabor ao corpo ao vinho? Por favor, esclareça isso para mí. Yo creo que hay vinos que están aptos para ser guardados en botella por un buen tiempo y que con ese tiempo va a ayudar al vino a llegar a su pic de evolución y de calidad. Así como hay otros vinos que lo más sabio es tomárselo lo más joven posible. Va a depender el vino. Si son vinos hechos para resaltar la fruta, frescor, tomarlos jóvenes no tiene mucho sentido guardarlos. Ahora, grandes vinos que tienen más intensidad, que tienen una estructura tánica, sí se van a beneficiar de una guarda, de una evolución en botella. Clásicos, por ejemplo, Burdeos, los grandes vinos de Burdeos necesitan una guarda de botella, incluso los grandes vinos de Borgoña, Premier Cru, Grand Cru también se benefician de guarda de botella. Los grandes ejemplos del Nuevo Mundo lo mismo, pero claro, son vinos más especiales, vinos que generalmente son más caros. Ahí sí la guarda merece la pena, pero vinos jóvenes no lo haría. E aí junto com esses grandes ícones também Barolos, grandes barbarescos. E o importante é a gente colocar aqui que sim, alguns aromas vão mudar. Eles vão passar desses aromas frescos, primários, etc., para aromas terciários, que são aromas mais vegetais e animais. Por exemplo, notas de cogumelo, terra, carne curada, tudo isso são notas terciárias que vai acontecer com o envelhecimento em garrafa, muito provavelmente, de grandes vinhos que podem envelhecer bem em garrafa. Pergunta número 2. Olá, prazer em cumprimentar a todos. Gostaria de saber quantos anos é aconselhável guardar um vinho em garrafa. Aconteceu-me que guardei algumas garrafas durante alguns anos e elas eram intragáveis. De nuevo, yo creo que es una pregunta muy similar a la anterior. Depende del vino. Siempre no es solo guardar, y esto es muy importante, no es solo guardar las garrafas por un tiempo. Si yo tomo la decisión de guardar una garrafa por un tiempo prolongado, tiene que ser en un lugar apto para eso. O sea, protegidas de la luz, a una temperatura ojalá menor a los 15 grados, que estén constantemente a una temperatura también que tiene que ser constante, que no tenga grandes fluctuaciones. Si yo guardo un vino, por ejemplo, en la cocina, que siempre está cambiando de temperatura mientras la gente cocina y todo eso, no es el ideal. Então, para complicar um pouco mais a pergunta, vamos considerar que é um vinho de guarda. Quando descubrir que ele está no seu pico de qualidade? Es difícil la pregunta. Mira, siempre yo digo, lo mejor es comprar una caja e ir abriendo las botellas cada 2 años hasta tomar nota de cómo está e ir viendo. Pero mira, si son vinos que realmente tienen una estructura, yo creo que 10 años es una edad prudente. E mais uma vez lembrando, o maior inimigo dos vinhos no Brasil é a temperatura e a luz. Então cuidem deles bem, sempre deixando eles longe da luz e principalmente longe de temperaturas muito quentes. Agora a gente chegou para provar o nosso terceiro vinho. Marco, mostra pra gente esse terceiro vinho e fala um pouquinho do projeto. Bueno, el tercer vino es Las Cruces.
Es un vino que es muy especial para nosotros, uno de los primeros viñedos de secano que comenzamos nosotros a trabajar, de los antiguos viñedos de secano que nosotros comenzamos a trabajar hacia comienzos de los 2000. Es un viñedo plantado en el Valle de Cachapoal, en una zona que se llama Pichidegua. Es un viñedo plantado hacia mediados de los años 50, alrededor de un 70% es Malbec, el resto es Carmener, en suelos graníticos también, condición de secano, un poco más cálido que Itata y Maule, pero donde se han adaptado estas dos variedades de manera muy bien y muy interesante. Es un vino que todas las condiciones, especialmente de clima, porque es una región cálida, dirían que debiese ser un vino de un contenido alcohólico importante, pesado, grande, pero es todo al revés. E a gente aqui está falando de vinhedos misturados. Ou Misturados. Aquí no es como decías tú, es un field blend. No hay un viñedo ordenado plantado un 70% de Malbec, un 30% de Carmener. No. Aquí es al azar. En esa época, estoy hablando hace 60, 70 años atrás, como decía antes también, las castas no eran lo importante. Si yo tenía un viñedo que era para hacer vino tinto o vino blanco, pero que hubiera dentro de eso no era tan importante. Entonces, son mezclas que están muchas veces hechas por el azar. É interessante falar de Old Field Blends, é justamente isso, como que duas DNAs de cepas e uvas tão diferentes acabam tendo uma mesma sinergia ou um mesmo elemento aromático depois de ficar tanto tempo junto. Sim. Quase aquele exemplo dos casais começarem, depois de 50 anos de casado, começam a se parecer um pouco, começam a estar meio que juntos. Meio que parece um pouco essa analogia. E olhando um pouco esse vinho, a gente consegue ver que tem, obviamente, mais intensidade de cor quando comparado com o Cinsault, né? O Malbec e Carmener tem mais pigmentação, mais intensidade, e tem até uma certa tonalidade púrpura que mostra essa jovialidade dele, né? Vamos ver no nariz. Convidativo, né? Essa característica linda, floral dele, quase que rosa, violeta, lavanda, mas ao mesmo tempo com essa fruta azul, né? Essa fruta de mirtilo, um pouco de jabuticaba que a gente tem no Brasil, uma uva bem clássica, uma fruta bem conhecida lá, que tem essa característica conjunta dele. Sí, a mí lo que me gusta mucho de este vino aromáticamente es su elegancia, porque tiene esa nota floral bien de Malbec, de violeta también, y va por el lado de las frutas negras, y el cereza negra para mí siempre es un buen descriptor en este vino, y ese frescor mineral también aparece, que también lo tiene Viejas Tinajas, que yo se lo asocio siempre al suelo de granito. É uma nota de grafite, talvez, Exato, né? Uma nota grafito, de aquele lápis grafito, apontado, tem essa exatamente. característica que realmente mostra muito da parte regional. Exactamente. Vamos para a boca. Fresco, denso, vivacidade, acidez alta, boa concentração de fruta. Tem essa característica de novo de parece, a gente coloca como esse tanino de grão, né? Um tanino muito bem colocado, um tanino muito bem posto, meio refinado, bem elegante y final, ele continúa. Sí, es muy largo, el vino es muy largo, se estira mucho en paladar y sí tiene esa condición de que, claro, hay un frescor, una acidez, pero que también está muy en balance con la intensidad de fruta, que hay mucha intensidad de fruta. Yo creo que esa acidez también le da ese frescor al vino en general, y los taninos son muy finos también. Uno esperaría taninos a veces del Malbec un poco más cuadrados, más duros, pero estos están muy integrados en la fruta. E o ponto de Malbec é muito consumido no mundo, no Brasil principalmente, mas às vezes eles também saem um pouco doce, né? Um pouco nessa característica de fruta muito sobremadura, etc. Aqui me parece clássico um Malbec de clima frio. Sim. Um Malbec fresco, um Malbec com tensão, vivacidade. Esse floral aponta muito para isso, né? Sí,
Como que a gente olha aqui? A gente olha um pouco de uma mistura de Carros com altas altitudes cruzando os Andes? Ou como é que a gente olha isso aqui mundialmente falando? Yo creo que el suelo hace bastante el granito que da una tensión en los vinos y la edad de las videiras también es bastante importante. Pues las producciones son bastante pequeñas. Como te decía, en secano y con bastante poca fruta por parra. Yo creo que eso es principalmente, no se me ocurriría decirte otra cosa, quizás por suerte el material, ves que la selección que se plantó, la selección masal de Malbec que se plantó en ese viñedo puede haber sido cualitativamente muy muy buena, que yo creo que también es otra explicación. Chegamos ao bloco número 4 e chegou a hora do nosso convidado, Marco, responder algumas perguntas onde a gente chama de perguntas ao enólogo, de como, por quê e para quê. Vamos começar com o como. Como é que se controla uma fermentação? Bueno, hay varias maneras de controlar una fermentación, pero generalmente es temperatura. Temperatura es lo que te va a llevar a un poco o a acelerar el tiempo de fermentación, a que ese proceso sea más rápido, o hacerlo un poquito más lento, más, digamos, pausado. Es como cocinar a fuego lento o a fuego fuerte, exactamente. Ese te lo va a dar la temperatura. El segundo ítem importante es si vas a añadir levaduras o no vas a añadir levaduras. La gente principalmente añade levaduras seleccionadas porque le gusta tener una fermentación tranquila, controlada, que sabe va a ser el objetivo al cual va a llegar, o porque quiera de alguna manera acentuar alguna característica del vino, o porque sean vinos que tienen un contenido de azúcar muy alto, por ende un contenido alcohólico que va a ser muy alto y las levaduras naturales no van a ser capaces de fermentar todo ese azúcar. Hay bastantes razones por que se podrían añadir, levaduras, pero básicamente es eso, la temperatura, la adición o no de levadura. E essa analogia de temperatura junto com cozimento, ela faz muito sentido e normalmente acelera-se a produção, a fermentação, quando você esquenta a fermentação ou desacelera e deixa mais lento quando você faz a frio. E pelo que eu sinto aqui dos vinhos, eu imagino que você use mais a parte mais fria de fermentação do que a parte mais quente. A nosotros nos gusta fermentar, en el caso de los tintos, por ejemplo, no más allá de 25 grados, ojalá menos, en torno a los 23, 22 grados. Preferimos una fermentación un poquito más larga, más delicada. A menores temperaturas yo voy extrayendo de manera más delicada y más fina. Si yo extraigo con mucha temperatura, voy a generar mucho alcohol en una etapa temprana también. Por ende, el alcohol es un disolvente, voy a extraer aún más de las cosas malas y de las cosas buenas. Entonces, creo que una fermentación más lenta, para el estilo de nosotros, es el ideal. Se fala muito também hoje de emissão de carbono. Sí. Qual é o impacto disso e como que você pode ajudar de novo o meio ambiente? Yo creo que en lo que resguarda emisiones de carbono propiamente tal, de nuevo, trabajar maneras de trabajar la viña que puedan prescindir lo más posible del tractor, menos pasadas por el viñedo, quizás con caballos es una opción, pero también es, dependiendo, viñedos muy grandes, muy industriales, es difícil hacerlo. Eso es un camino. Y el otro, que yo creo que es el más relevante, sobre todo en términos de huella de carbono, es el uso de botella. Yo creo que eso es algo muy sencillo de hacer, es enseñarle también al consumidor que una botella pesada no significa calidad de vino y movernos hacia botellas más livianas que sean más amigables con el medio ambiente, en el sentido de que sean más livianas y necesiten menos energía para su reciclaje, etc. Yo creo que eso es algo que la industria puede hacer de manera rápida y eficaz, pero tiene que ir de la mano también de una aceptación de botellas más livianas. Acho que tocou num ponto aqui muito importante. Muito se fala de carbono quando vinhedo, que emite carbono e para você capturar. Só que a cadeia inteira emite talvez muito mais carbono
nas suas entregas, nos caminhões, nos navios ou todos os outros elementos que a cadeia também poderia se engajar. E quando eu falo a cadeia, não é só importador, mas distribuidor e os próprios lojistas, usando itens, ou usando vinhos, etc., que trabalham nessa direção. Muito bem, agora vamos para o nosso último vinho. Marco, fala um pouquinho desse Cuvée de Martino. Cuvée es un vino que nosotros hemos llevado trabajando más de 10 años en este vino en particular. La idea era hacer el mejor vino posible de Isla de Maipo en tintos. Veníamos ya, como te decía, hace 10 años, ya teníamos una zonificación del viñedo muy importante en términos de suelo, en términos de vigor, en términos de selección masal, en términos clonal. Habíamos identificado algunas parcelas de calidad excepcional y queríamos hacer un vino que reflejase eso. Este es un vino que tiene una producción muy pequeña, aquí estamos hablando de 1,5 hectáreas, que es la base, que es Cabernet Sauvignon, que es nuestra cepa quizá estrella junto con el Carmener, pero a mí yo soy gran fan del Cabernet, en Isla de Maipo sobre todo, con pequeñas adiciones, que siempre se va a hacer el corazón del vino, con, dependiendo de la añada, algunas adiciones, puede ser de Petit Verdot o Malbec, considerando lo que nosotros creamos que necesite más el vino. Esta es la añada 2021, es una añada que la crítica la ha recibido muy bien, con puntaje altísimo. Pero independiente de eso, lo que nosotros nos deja tranquilos es que creemos que es un vino que refleja el estilo de la casa, refleja Isla de Maipo y sobre todo la 2021 en una gran añada, que es una añada un poquito más fresca, que potencia aún más el estilo del vino. Como les decía, estos son viñedos de selecciones masales muy antiguas, viñedos plantados a mediados de los 90. Ya estamos hablando de viñedos que van por los 30 años, que han alcanzado su peak, digamos, en términos de balance y cualitativo. Y bueno, esa selección naturalmente nos lleva a hacer lo que nosotros consideramos el mejor vino de la casa en este sentido. Quando o Marco fala que foi bem recebido pela crítica, foi só o melhor vinho eleito no Guia Descorchados com 99 pontos. Então é realmente emblemático e icônico. Y es segunda colheita. Segunda cuvée. Es un trabajo de más de 10 años, pero recién con la Zafra 2020 decidimos engarrafar el vino. Antes no nos había parecido que estaba al nivel de lo que queríamos hacer. Ahora sí, con la 2021 sí, 2022 también y 2023 yo creo que también va a ser. Pero es un vino que, como te decía, son 3.000 garrafas, muy poquita producción. Es un vino que nosotros no nos sentimos obligados a hacer. Si hay alguna añada que no nos parece que tenga el nivel de calidad que requerimos para estos vinos, no tenemos ningún problema en no hacer el vino y de clasificarlo a otros niveles. No es que nos sentamos con una presión de tener que hacerlo todos los años. Si el año da y se puede hacer, que ha sido el caso de los últimos, perfecto. En fondo no es un vino que nosotros nos sentamos que tenemos que producir todo el tiempo. Por lo mismo, porque bodega familiar nos podemos dar esse luxo. Bom, eu espero que seja produzido todos os anos, mas aqui a gente começa olhando o vinho pelo aspecto, e é um aspecto translúcido, tem essa coloração bem brilhante, jovial, um pouco dessa coloração rubi, e no nariz super expressivo, né? Sí, uno de las características del Cabernet en Isla de Maipo es por estas condiciones de ser un poco más fresco y tener un suelo muy pobre, prácticamente solo piedra, muy poca tierra, muy poca arcilla, muy poco limo, sino prácticamente piedra redonda, grava y arena. Eso, la arena sobre todo, da que los vinos sean muy expresivos aromáticamente. Entonces acá vas a tener siempre mucha violeta, mucho casis, una nota grafito muy marcada también. É um cassis, mas é um cassis fresco. Sim. Não é um licor de cassis, não é uma característica de dulçor. Talvez o Cabernet menos doce em relação ao nariz. Sim. Parece mais das frutas que aparecem, acho que são frutas que parecem mais selvagens, parecem mais frescas, de bosque, não aquele dulçor e fruta que a gente sente normalmente. Sim, é quizás um Cabernet que
que tiene bastante de Pinot, quizás en algún sentido, y es que yo creo un poco el estilo de la casa también. Pero es la zona también que aporta eso, que sea esta expresión aromática muy, muy viva, mucho perfume, y que, bueno, en boca lo vamos a ver después, que el vino va por el lado de la elegancia más que de una musculatura o un tanino muy pesado. Solo estilísticamente, não é que... Então vamos provar. Acho que você descreveu bem, né? Não é necessariamente osso, é fibra, né? Tem essa característica de firmeza, mas elegância junto com ele, né? Uma fruta... É muito interessante porque é um vinho de 12,5% de álcool, mas Sim. não tem absolutamente nenhuma ponta de verdor. Não, nada. São todas as frutas maduras, uma fruta mais fresca, uma fruta mais elegante e, de novo, encamadado, longo, a madeira que não se percebe, talvez um pouco de defumado, mas é muito mais, eu acho, pela região, pela Ilha de Maipo, do que, de fato, o uso do material. No, la madera, como decías tú, no se percibe. Este vino es criado en un tonel de 2.500 litros, que es un tonel chiquito entre todos. Y respeta mucho las condiciones que nosotros tenemos naturalmente, si eso es lo que buscamos. Hay toda una viticultura detrás para llegar a madurez óptima, fenólica y acumulación de azúcares, y al mismo tiempo poder retirar acidez natural, que es lo clave en este estilo de vino. É absolutamente incrível e nunca teve um Cabernet Sauvignon tão atual, né? Não necessariamente moderno, mas que tem essas características que estão se falando bastante de frescor, vivacidade, um vinho que eu quero provar a segunda taça, quero continuar com ele. Não é um vinho que, cansativo, né? No es un vino pesado o cansador, no es un vino que trata de competir con la comida, va al revés, es un vino que va más por el lado elegante, más por el lado más expresivo quizás. Pero al mismo tiempo es un vino que tiene la capacidad de guarda importante, o sea, nosotros creemos que estos vinos van a estar llegando, acercándose quizás a su mejor nivel de expresión en unos 10, 15 años más. Marco, muito obrigado por nos acompanhar no Versus de Os Jogos do Sommelier. Un placer, lo he pasado muy bien y ha sido muy entretenido poder contarles algo de la historia de Martino y tener los vinos acá para demostrar los ejemplos. Así que gracias por la invitación, Paulo. E a todos vocês que nos acompanharam, fique por aqui para o próximo capítulo. Nos sigam nas nossas redes sociais e se inscrevam no nosso canal do YouTube. Saúde!